Bienvenidos a este tiempo de estudio y revelación. Hoy no vamos a predicar por encima, vamos a profundizar hasta los cimientos. Quiero hablarle a esa generación de creyentes que ha caminado fielmente con el Señor por 40, 50 o 60 años, pero que al mirar sus bolsillos o sus cuentas bancarias se encuentran con una contradicción dolorosa. Te han enseñado que eres hijo del dueño del oro y la plata. Te han enseñado que eres coheredero con Cristo. Sin embargo, la realidad de muchos cristianos honestos y temerosos de Dios es la escasez, la limitación y la angustia financiera. Mientras tanto, miramos a nuestro alrededor y vemos que hay un pueblo, un grupo específico que comparte nuestras raíces espirituales, el pueblo judío, que parece tener un código diferente. Donde ellos tocan, prosperan. Donde ellos siembran, cosechan al 100 por 1. Y la pregunta incómoda que muchos se hacen en silencio es, Señor, ¿por qué ellos sí y nosotros no? ¿Será que hacen trampa? ¿Será que aman más al dinero que a Dios? Hermanos, quítense esa venda de los ojos. La respuesta no está en la trampa ni en la codicia. La respuesta está en que ellos han guardado un pacto que nosotros, la Iglesia Occidental, hemos olvidado o malinterpretado. El problema no es que a Dios le falte poder. El problema es que nosotros tenemos un bloqueo teológico llamado orgullo disfrazado de humildad. Vamos a abrir la Escritura en el libro de la Ley, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Quiero que escuches esto como si fuera la primera vez, porque este es el versículo que divide la mentalidad de escasez de la mentalidad de reino. Dice la palabra, «Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres». Detengámonos ahí. Vamos a diseccionar esto palabra por palabra. La Biblia no dice que Dios te dará el dinero mágicamente. No dice que Dios hará llover billetes del cielo mientras tú duermes. Dice que Él te da el poder para hacer. En el hebreo original, esta palabra poder es koaj, que significa capacidad, vigor, habilidad creativa y fuerza física. Dios te da la materia prima, la inteligencia, la salud, la idea, el talento, los contactos, pero la responsabilidad de hacer las riquezas es tuya. Y aquí está el primer gran error de la iglesia tradicional. Nos hemos sentado a esperar el milagro de la provisión, cuando Dios ya nos entregó la unción de la producción. Nuestros hermanos mayores en la fe, los judíos, entienden esto desde niños. Para ellos el dinero no es el fin, es el medio. Ellos saben que sin recursos no se puede confirmar el pacto. ¿Cómo vas a ayudar al huérfano si no tienes con qué? ¿Cómo vas a apoyar la obra de Dios si apenas te alcanza para ti? La pobreza no confirma el pacto. La pobreza limita tu capacidad de bondad. Pero aquí entra el enemigo silente del que quiero advertirte hoy: el orgullo espiritual. Durante años, desde los púlpitos, nos ha infiltrado una idea venenosa, que ser pobre es sinónimo de ser humilde, y que tener dinero es sospechoso o carnal. Hemos llegado a creer que la dignidad está en la escasez. Decimos cosas como, soy pobre pero honrado, como si la honradez y la riqueza no pudieran caminar juntas. Ese pensamiento es una trampa del infierno. Abraham era inmensamente rico y fue amigo de Dios. David entregó toneladas de oro para el templo y fue un hombre conforme al corazón de Dios. José administró la economía de un imperio y fue un salvador de vidas. El problema es que muchos cristianos usan la fe como excusa para no enfrentar el mercado. A veces, hermano, lo que llamamos esperar en Dios es simplemente miedo a emprender. A veces lo que llamamos contentamiento es conformismo. Y lo más peligroso, a veces lo que llamamos dignidad es pura soberbia. Fíjate en esto. Hay personas que pierden su empleo a los 50 años y en lugar de ver qué tienen en la mano para multiplicar, hacer comida, vender un servicio, reparar cosas, se quedan en casa diciendo, yo no voy a rebajarme a hacer eso,
yo fui gerente, yo tengo estudios. Eso no es dignidad, eso es orgullo. Y la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El judío no tiene ese problema. Si un judío quiebra hoy, mañana lo ves vendiendo pan en la esquina con la cabeza en alto. ¿Por qué? Porque él entiende el concepto hebreo de abodá. La palabra abodá en la Biblia es fascinante porque tiene dos significados al mismo tiempo. Significa trabajo y significa adoración. Para la mentalidad bíblica correcta, no hay diferencia entre orar en el templo y trabajar en el negocio. Tu trabajo es tu forma de adorar. Vender es servir. Crear riqueza es imitar al Creador. Cuando tú desprecias el trabajo pequeño, cuando te da vergüenza cobrar por tu talento, cuando piensas que el dinero es sucio, estás despreciando la herramienta que Dios te dio para bendecir a tu familia. Así que en esta primera parte, quiero dejar establecido el cimiento. Dios no está peleado con tu prosperidad, Él está peleado con tu inactividad justificada por la religiosidad. El dinero amplifica lo que ya eres. Si eres generoso y tienes dinero, serás más generoso. Si eres avaro y tienes dinero, serás más avaro. Pero si eres un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, ¿te imaginas cuánto bien podrías hacer si activaras el poder para hacer riquezas? Quítate hoy el manto de víctima. Deja de decir es que la situación está difícil, es que a mi edad ya no se puede. Esas son palabras de derrota que insultan la capacidad que Dios puso en ti. Él te da el poder. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con ese poder? En la siguiente lección, vamos a ver la prueba de fuego. Vamos a analizar la parábola de los talentos, pero no como te la contaron siempre. Te voy a mostrar por qué el siervo malo fue condenado, y te aseguro que no fue por robar, sino por tener miedo a invertir. Prepárate, porque vamos a romper la parálisis. Si en la primera parte entendimos que Dios nos da el poder para hacer las riquezas, ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué la mayoría no usa ese poder? ¿Qué es lo que nos detiene? Vamos a sumergirnos en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Todos conocemos la parábola de los talentos. La hemos escuchado 1000 veces, pero hoy quiero que la leas no con lentes religiosos, sino con lentes de economía del reino. El Señor nos cuenta de un hombre noble que se va lejos y entrega sus bienes a sus siervos. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad. Ojo aquí, Dios no es socialista, Dios es justo. Él no le da lo mismo a todos, Él le da a cada uno lo que puede administrar. Los que recibieron 5 y 2 hicieron algo inmediato, fueron y negociaron con ellos. La palabra griega usada ahí implica actividad comercial, intercambio, movimiento. Asumieron un riesgo, trabajaron y duplicaron la inversión. Pero el foco de nuestro estudio hoy es el tercer hombre, el hombre de un solo talento, el hombre que representa a la gran mayoría de la iglesia hoy. ¿Qué hizo este hombre? La Biblia dice que cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Analicemos esto con frialdad forense. Este hombre no se gastó el dinero en vicios, no se fue de fiesta como el hijo pródigo, no se lo robó, simplemente lo guardó. Buscó la seguridad total. Su lógica fue, si lo guardo aquí bajo la tierra, nadie me lo roba, no lo pierdo en un mal negocio, y cuando el jefe vuelva, le devuelvo exactamente lo mismo. Para la mentalidad del mundo, este hombre fue prudente, fue conservador, no arriesgó. Pero cuando el Señor regresa, ¿cómo lo llama? ¿Le dice siervo prudente? ¿Le dice siervo cuidadoso? No. El Señor le dice siervo malo y negligente. Estas palabras deberían temblarnos. ¿Por qué malo, si no robó nada? Fue malo porque en el reino de Dios el estancamiento es pecado. El propósito de la semilla no es ser guardada en una caja de fuerte. El propósito de la semilla es morir bajo la tierra para dar fruto. Este siervo tuvo miedo. Él mismo lo confiesa. Tuve miedo y fui y escondí tu talento.
Aquí está el diagnóstico para muchos de ustedes, mis hermanos mayores. Imaginen esta escena moderna. Un hombre de 55 años es despedido de su empresa después de décadas de servicio. Le dan su liquidación, un dinero considerable. Aquí se abren dos caminos, el del siervo fiel y el del siervo miedo. El siervo miedo agarra ese dinero y dice, tengo que cuidarlo porque es lo único que tengo. Paga deudas, arregla la casa, se compra una televisión nueva para consolarse y guarda el resto en el banco mientras consigue otro empleo. Pasan los meses. No consigue empleo porque el mercado busca gente de 20 años. El dinero se acaba y termina dependiendo de sus hijos o del gobierno, amargado y sin propósito. Ese hombre enterró su talento. Se comió la semilla. Ahora miremos al siervo fiel. Ese mismo hombre recibe la liquidación. Siente el mismo miedo, claro que sí, pero entiende el principio de multiplicación. Quizás no sabe de tecnología, pero sabe cocinar, sabe carpintería o sabe vender. Y en lugar de guardar el dinero, compra herramientas, compra insumos, pone un puesto de comida o compra mercancía para revender. Al principio le da vergüenza. Su orgullo le dice, ¿tú, un exgerente vendiendo tacos? ¿Tú, un profesional arreglando muebles? Pero él reprende al orgullo. Él sale a negociar y ese dinero empieza a moverse. Tal vez no se hace millonario en un mes, pero genera flujo. No depende de un jefe. Ha creado su propia economía. Hermanos, el pecado del siervo malo fue el costo de oportunidad. El Señor le dijo, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Fíjate en la lección financiera. Jesús está diciendo, incluso el interés pasivo del banco es mejor que tener el dinero estancado bajo el colchón. El problema de nuestra cultura es que hemos idolatrado la seguridad. Queremos el sueldo fijo, el aguinaldo seguro, la pensión garantizada. Y cuando eso falla, nos quedamos paralizados. Pero el pueblo judío y la gente de mentalidad bíblica sabe que la única seguridad real está en la capacidad de producir, no en la capacidad de ahorrar. Ahorrar sin invertir es la muerte lenta del dinero. La inflación se come tus ahorros igual que la polilla. Te pregunto hoy, ¿qué talento tienes enterrado en el patio de tu casa por miedo? Quizás tienes un cuarto vacío que podrías rentar, pero tienes miedo a los extraños. Quizás sabes hacer unos pasteles deliciosos, pero tienes miedo a que no se vendan. Quizás tienes un dinero guardado perdiendo valor, en lugar de invertirlo en el negocio de tu hijo o en el tuyo propio. El Señor no te va a juzgar por lo que no tuviste, te va a juzgar por lo que hiciste con lo que sí tuviste. El orgullo nos dice, no voy a empezar desde cero, no voy a arriesgar mi patrimonio a esta edad. Pero la Biblia nos enseña que el riesgo controlado es fe en acción. El que no arriesga un huevo, no saca un pollo. No seas el ciervo que cava hoyos. Deja de cavar trincheras para esconderte y empieza a construir plataformas para lanzarte. En la próxima parte, vamos a atacar la raíz emocional de por qué preferimos ser empleados mal pagados que empresarios libres. Vamos a hablar de la mentalidad de Egipto y de por qué a veces extrañamos las cebollas de la esclavitud en lugar de pelear por la leche y la miel de la libertad. Ahora que hemos entendido que el miedo paraliza y que enterrar el talento es una ofensa a Dios, tenemos que hablar de algo aún más profundo. Algo que está incrustado en el ADN de nuestra cultura y que nos impide prosperar. Vamos a hablar del síndrome de Egipto. Piensa en el pueblo de Israel. Estuvieron 400 años en Egipto. Eran esclavos, sí. Trabajaban de sol a sol haciendo ladrillos para Faraón. Los latigaban, sufrían, clamaban por libertad. Y un día, Dios responde. Envía a Moisés, abre el mar rojo y los saca con mano poderosa. Son libres. Por primera vez en siglos, no tienen jefe, no tienen horarios, no tienen látigo. Van camino a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de propiedad, de herencia, de riqueza propia. Pero, ¿qué pasa apenas enfrentan la primera dificultad en el desierto? ¿Qué dicen cuando falta el agua o el pan? Escucha lo que gritan en Números 11:5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Increíble. Están libres, camino a ser dueños de su destino, y están llorando porque extrañan cebollas. Extrañan la comida de esclavos.
Su cuerpo había salido de Egipto, pero su mente seguía encadenada en Egipto. Preferían la seguridad de un plato de comida asegurado a cambio de su libertad que el desafío de conquistar su propia tierra. Hermanos, esto es exactamente lo que nos pasa hoy. Egipto representa el sistema del mundo, el empleo seguro, el sueldo fijo, la dependencia de un patrón o del gobierno. La tierra prometida representa el sistema del reino, la libertad financiera, el emprendimiento, el ser dueño de tu tiempo y de tus recursos. He visto hombres y mujeres llorar porque perdieron su empleo, y es natural, el duelo es válido. Pero lo que no es válido es quedarse estancado años añorando las cebollas de Egipto. Dices, en mis tiempos la empresa me daba seguro médico, me daba vales de despensa, yo tenía mi oficina. Y te pregunto, ¿eras libre? No. Tenías que pedir permiso para ir al médico, tenías que pedir permiso para ver el festival de tus hijos. Vendías tu vida por un sueldo. A veces Dios permite que te despidan o permite que una crisis sacuda tu Egipto porque Él sabe que tú nunca te habrías atrevido a salir por tu propia voluntad. A veces la crisis es el empujón divino hacia tu tierra prometida. Pero el problema es que la tierra prometida no se conquista durmiendo. Hay gigantes, hay murallas, hay que pelear. Emprender un negocio a los 50 o 60 años es aterrador. Tienes que aprender a vender, a administrar, a lidiar con clientes difíciles. Es el desierto. Pero la diferencia es que en el desierto Dios provee el maná. El maná es la provisión diaria que no falta para el que se atreve a caminar con Dios. Muchos cristianos prefieren la seguridad miserable de un empleo donde los tratan mal y les pagan poco, antes que la inseguridad gloriosa de depender totalmente de Dios en un negocio propio. La mentalidad judía es diferente. Ellos celebran la Pascua, o Pesaj, cada año para recordar que salieron de la esclavitud. Ellos enseñan a sus hijos, nunca dependas de un faraón. Sé tu propio jefe, ten tu propio oficio, sé libre. ¿Por qué nosotros educamos a nuestros hijos para ser buenos empleados y no para ser buenos dueños? ¿Por qué les decimos, estudia para que consigas un trabajo seguro, en lugar de estudia para que crees fuentes de trabajo? Estamos perpetuando la mentalidad de escasez. Quiero decirte algo duro pero liberador. Ese empleo que perdiste o ese negocio que quebró, ya pasó. Deja de llorar por las cebollas, deja de mirar atrás. La mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Si te quedas mirando tu pasado glorioso, yo era, yo tenía, te vas a paralizar igual que ella. Dios tiene algo nuevo adelante, pero para tomarlo tienes que soltar la mentalidad de esclavo. El esclavo espera que le den de comer, el hijo libre sale a cazar y a cultivar. Deja de buscar otro faraón que te contrate, empieza a mirar la tierra que tienes enfrente. ¿Qué necesidad hay en tu barrio? ¿Qué problema puedes resolver? Ahí está tu tierra prometida. Y sé lo que estás pensando ahora mismo. Pastor, pero para eso hay que vender, y a mí me da vergüenza vender. Yo no sé cobrar. Ese es el siguiente gigante que vamos a derribar. En la próxima parte, vamos a sanar tu relación con las ventas. Vamos a entender por qué vender no es molestar, sino bendecir. Y por qué el cliente no es una molestia, sino un mensajero de Dios. Hemos llegado al punto donde la mayoría de los sueños mueren. No mueren por falta de dinero ni por falta de talento, mueren por vergüenza. Hay un bloqueo espiritual terrible en nuestra cultura latina y cristiana respecto a las ventas. Nos han enseñado sutilmente que vender es molestar, que cobrar es aprovecharse, que ofrecer un producto es de gente desesperada. Y te encuentras con hermanos preciosos en la iglesia llenos de dones, la hermana que cocina los mejores tamales del mundo, el hermano que sabe reparar cualquier electrodoméstico. Pero cuando les dices, hermano, venda eso, haga negocio, bajan la cabeza y dicen, ay no, qué pena, yo no sirvo para cobrar. O peor aún, lo hacen pero lo regalan, cobrando tan barato que pierden dinero pensando que eso es ayudar. Quiero cambiarte el chip ahora mismo. Vamos a ver las ventas como las ve el pueblo que entiende el pacto. Para la mentalidad bíblica, vender es servir. Si tú tienes un producto que resuelve un problema, sea una comida rica, un servicio de limpieza o una asesoría, y no se lo ofreces a quien lo necesita por vergüenza, estás siendo egoísta. Estás privando a tu prójimo de la solución que Dios puso en tus manos. Imagínate que tienes la cura para un dolor de cabeza y ves a tu vecino sufriendo migraña. ¿Te daría vergüenza ofrecerle la cura? No, se la darías corriendo. Bueno,
Tu producto es esa cura para alguien. Vender no es quitarle dinero a la gente, es intercambiar valor, es bendecir. Y aquí viene la revelación más fuerte. El cliente es un mensajero de Dios. Cuando tú emprendes, cuando abres ese pequeño negocio, cada persona que cruza tu puerta o te llama para comprarte es un canal que Dios está usando para responder tu oración de «Danos hoy el pan de cada día». Si tratas al cliente con desprecio, si lo atiendes de mala gana, si le das un producto mediocre, estás despreciando el maná que Dios te envió. En el mundo judío, el cliente es tratado con honor, no solo por estrategia comercial, sino por principio espiritual. Ellos saben que a través de esa transacción, Dios está enviando la provisión. Hay un versículo que muchos usan mal: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. Muchos creen que ser fiel en lo poco es conformarse con lo poco. No, ser fiel en lo poco significa hacer ese trabajo pequeño con la misma excelencia que si fueras el dueño de una multinacional. Si vendes empanadas, que sean las mejores empanadas, con la mejor salsa, calientes y bien presentadas. Si limpias casas, que esa casa quede brillante como el palacio de un rey. Eso es fidelidad. Y la promesa es que, al ver esa excelencia en lo pequeño, Dios te pondrá en lo más, te promocionará. Pero si dices, como esto es un negocito humilde, lo hago así nomás, te vas a quedar en lo poco para siempre. Quítate la soberbia profesional. He visto ingenieros y abogados manejando Uber o vendiendo comida con una amargura en el corazón, sintiendo que la vida los castigó. Y por esa actitud les va mal. El cliente siente la amargura. Nadie quiere comprarle a alguien que odia lo que hace. Pero he visto a otros que, aunque tuvieron altos cargos, se ponen el delantal con humildad y alegría y dicen: «Señor, gracias porque tengo salud para trabajar». Y atienden con una sonrisa. Y a esos, Dios los levanta rápido. Su negocito se vuelve una empresa. La dignidad no te la da el título universitario ni el cargo en la tarjeta de presentación. La dignidad te la da el trabajo bien hecho. Todo trabajo honesto es santo. Así que deja de decir: «Yo no estudié para vender». Todos vendemos. Jesús vendió la visión del reino. Pablo vendía tiendas de tienda para sostener su ministerio. Reconcíliate hoy con el comercio. Ora por tus clientes antes de que lleguen. Bendice tu mercancía. Cobra lo justo, pero cobra bien. No regales tu trabajo, porque tu trabajo es tu ofrenda a Dios, y a Dios no se le ofrenda basura ni sobras. Cuando entiendas que tu mostrador es tu púlpito y que tu negocio es tu ministerio, verás cómo los cielos se abren sobre tu economía. Pero para que esto funcione a largo plazo, nos falta una pieza clave. Nadie prospera solo. Necesitamos aprender el arte de las alianzas del reino. De eso hablaremos en la parte final, y haremos una oración para romper toda maldición de estancamiento. Hemos recorrido un camino largo. Ya entendiste que Dios te da el poder, que el miedo es un pecado, que la nostalgia de Egipto te ata y que vender es servir. Pero nos falta el último eslabón de la cadena, el secreto que hace que la prosperidad sea sostenible y generacional. Hablemos de las alianzas del reino. Hay un mito destructivo en nuestra cultura, el mito del hombre hecho a sí mismo, el llanero solitario. Creemos que el éxito es yo contra el mundo. Y por eso cuando tenemos un problema, nos encerramos. Por orgullo no pedimos ayuda. Por desconfianza no nos asociamos. Pero mira a nuestros hermanos mayores, el pueblo judío. Ellos entienden Eclesiastés 4:12 mejor que nadie. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ellos se compran entre ellos, se prestan dinero entre ellos, sin usura. Se aconsejan, si uno cae, la comunidad lo levanta. Nosotros, tristemente, a veces somos los primeros en envidiar al hermano que prospera o en criticar al que emprende. Escúchame bien, la unción fluye a través de relaciones. Dios rara vez te va a tirar el dinero desde una nube. Dios va a usar a una persona, un socio, un cliente, un proveedor, un amigo que te abre una puerta. A tu edad, es fácil caer en el aislamiento. Dices, ya estoy viejo, no entiendo la tecnología, mejor me quedo en mi rincón. No, ese es el momento de buscar una alianza intergeneracional.
Tú tienes la sabiduría, la experiencia, el capital, aunque sea poco, y la paciencia. Busca a un joven que tenga la fuerza, la tecnología y el ímpetu. Alíate. David necesitaba a Jonatán. Pablo necesitaba a Timoteo. Tú necesitas a alguien y alguien necesita a ti. No mandamos a nuestros hijos a la escuela solo para que aprendan datos. Van para hacer alianzas. Tú debes salir de tu cueva. Llama a ese amigo, busca consejo. No tengas miedo de decir, tengo esta idea pero no sé cómo hacerlo, ¿me ayudas? La humildad abre puertas que la arrogancia cerró. La pobreza ama la soledad. La prosperidad ama la comunidad. Ahora ha llegado el momento de activar todo esto. No quiero que cierres este video y sigas con tu vida igual. Hoy vamos a hacer una transacción espiritual. Vamos a renunciar al siervo malo y negligente que vive en nuestra mente y vamos a despertar al guerrero de riquezas. Donde quiera que estés, si puedes, ponte de pie. Si no, pon tu mano en tu corazón. Vamos a orar rompiendo estructuras mentales de años. Cierra tus ojos y repite conmigo con autoridad. Padre Celestial, hoy vengo delante de tu trono. Reconozco que tú eres el dueño del oro y de la plata y que yo soy tu hijo. Señor, hoy te pido perdón. Perdóname por haber enterrado mis talentos por miedo. Perdóname por haber llamado inmundas a las riquezas que tú creaste para bendecir. Perdóname por mi orgullo, por haber preferido la queja antes que el trabajo humilde. Hoy renuncio a la mentalidad de Egipto. No quiero ser un esclavo seguro, quiero ser un hijo libre. Rompo toda maldición de pobreza, de deuda y de estancamiento que haya venido por mis palabras o por herencia de mis padres. En el nombre de Jesús, activo ahora mismo Deuteronomio 8:18 en mi vida. Recibo el poder para hacer las riquezas, no para mi vanidad, sino para confirmar tu pacto. Bendigo mis manos, todo lo que toquen prosperará. Bendigo mi mente, tendré ideas creativas y soluciones divinas. Bendigo mi boca, aprenderé a vender y a servir con excelencia. Declaro que no estoy solo. Dios traerá las conexiones divinas, los socios correctos y los clientes que bendecirán mi granero. A partir de hoy, dejo de ser víctima y me levanto como administrador de tus bienes. Mi vejez será más fructífera que mi juventud. Hecho está. Amén y amén. Hermanos, si hicieron esta oración con fe, el cielo ha tomado nota. Los cerrojos de bronce se han roto. Ahora te toca a ti. Levántate de esa silla y ve a hacer algo. Llama, vende, crea, limpia, organiza. El movimiento activa el milagro. Quiero ver quiénes han recibido esta nueva identidad. Escribe abajo en los comentarios una sola palabra, pero escríbela como un grito de guerra. Activado. Que esa palabra sea el sello de que hoy empieza tu temporada de cosecha. Dios los bendiga. Y recuerden, la pobreza no es destino, es una mentalidad que hoy hemos decidido abandonar. Hasta la próxima.